Carlos Fernández Carriedo, portavoz y consejero de Economía. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas noches a usted y a todas las personas que nos ven en sus casas. ¿Ha sido difícil llegar a un acuerdo con Vox para elaborar estas cuentas? ¿Ha sido más difícil que el año pasado? Pues yo creo que la principal dificultad que tenemos es que nos gustaría hacer muchas cosas y naturalmente los recursos del presupuesto son escasos, son limitados. Nos gustaría haber llegado más lejos en algunas cuestiones, pero al final hay que hacer una distribución equilibrada. Y los dos partidos, tanto el Partido Popular como Vox, teníamos la misma ambición, que es un buen presupuesto, un presupuesto que llegara a abordar las necesidades de las personas de Castilla y León, que contribuyera a mejorar su calidad de vida y, sobre todo, pensando en los servicios públicos fundamentales, pensando en la generación de empleo y en el crecimiento económico y también en el mundo rural y en la agricultura y en la ganadería, que lo necesita en este momento. Usted ha estado ahí en esa rueda de prensa. Vaya buen rollo, ¿no?, que hay entre el presidente y el vicepresidente. Se ha notado, ¿no? Lo han dicho los dos. De hecho, ha dicho el presidente Mañueco, mientras el gobierno sea útil y eficaz, seguirá adelante. Se va a agotar la legislatura, es el compromiso de ambos dirigentes. Yo le pregunto, ¿no les presiona Vox a ustedes para que aprueben las grandes promesas de este partido, que era la ley de violencia intrafamiliar y el decreto de concordia? ¿Eso ya no es una prioridad para la Junta? Nosotros hemos firmado un pacto de gobierno en esta comunidad autónoma, que es un pacto que hemos hecho público, que se ha presentado al conjunto de los ciudadanos, viene un listado de temas, ese es el compromiso que tenemos todos. Las dos normativas están en ese compromiso. Y efectivamente las abordaremos una y otra. En un caso ya está en la participación del conjunto de los ciudadanos y en otro caso el que tiene que ver con la normativa de memoria democrática o en memoria de conciliación, pues lógicamente en este mismo ejercicio nuestra idea es abordarlo, ponerlo en marcha y pensar siempre en lo que es mejor para la gente, que es abordar la concordia, abordar este aspecto desde el punto de vista de lo que nos une a todos los castellanos y leoneses más que aquello que nos separa o nos divide. Son los presupuestos históricos, los más altos, 14.000 millones es mucho dinero. Pero claro, ¿cómo puede ser que aumente los presupuestos si hay una rebaja fiscal? Entiendo que se va a recaudar menos. ¿Llegan menos fondos europeos de competitividad? De hecho, usted lo va a sufrir porque es la consejería que menos crece, lo explicaba esta mañana, porque ya se están ejecutando esos fondos y ya no llegan tantos. Y a la vez, los intereses de la deuda han aumentado casi un 40%. Yo me pregunto, ¿de dónde sale el dinero para que siga creciendo el presupuesto en su cuantía total? Pues básicamente por el crecimiento económico. El crecimiento económico que hemos tenido estos años, y tampoco hay que negarlo, la inflación, ha hecho que más personas trabajando haya más personas contribuyendo y más personas contribuyendo, aunque los impuestos hayan bajado, la recaudación ha aumentado. Ese era nuestro objetivo. No que menos personas paguen más, sino que más personas trabajando y contribuyendo podamos mejorar la recaudación y esto es lo que estamos haciendo, un aumento de la recaudación vía el crecimiento económico, vía la creación de empleo, que nos está permitiendo que esta recaudación se destine a estos servicios públicos y a este crecimiento económico a su vez. Decía el presidente Mañueco que son unas cuentas que buscan sobre todo luchar contra la despoblación. ¿Qué partidas concretas o qué proyectos, sobre todo novedosos, hay para luchar contra esta lacra, sobre todo en el medio rural? Dígame alguno que sea el que usted más pudiera destacar. Por cierto, ha dado un dato hoy que yo creo que no había dado nunca, que es lo que cuesta mantener los colegios abiertos de 3 y 4 años. No recuerdo la cifra, yo sé, eran 200.000 euros, ¿puede ser? No, 200, sí, 200 millones es lo que cuesta mantener el mundo rural en Castilla y León y básicamente muchos de estos son municipios con colegios muy pequeños. Efectivamente, todo el presupuesto está vinculado a este objetivo de la demografía, pero en los últimos meses y también para este año se consolidan cifras que tienen que ver con aspectos muy vinculados a esta finalidad. Por ejemplo, hemos puesto ya en marcha la educación gratuita de 0 a 3 años. Se puso en marcha hace 2 años la de 2 a 3, este curso que estamos ahora de 1 a 2 y en el próximo curso, que es el curso 24-25 y por tanto ya en este presupuesto del 24 irá el de 0 a 1 año. Por tanto, habremos completado la educación gratuita de 0 a 3 años en nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, se ha puesto en marcha y se consolida el año completo todo lo que es el cheque de nacimiento, esa tarjeta que otorgamos para gastar en Castilla y León a las familias que tienen un niño en nuestra comunidad autónoma. Hemos consolidado el cheque Concilia o ese bono Concilia y también todo lo que tiene que ver con una serie de programas e iniciativas que favorecen tanto el crecimiento económico como la conciliación, como el desarrollo del mundo rural. Pero si usted me pedía 3 medidas que son las más desarrolladas en los últimos meses y con efectos para este presupuesto, le citaría esto: la extensión gratuita de toda la educación y ahora sí de 0 a 3 años, la consolidación de este bono nacimiento y finalmente ese cheque Concilia.
También ha dicho el presidente que si vienen circunstancias sobrevenidas en el campo, bueno, va a estar la Junta a su lado. Entiendo que aparte de esa partida presupuestaria que hay para el sector agrario, que es un 11% del total de presupuesto, ¿ustedes se van a guardar algún tipo de subvenciones, de ayudas, digamos, en un cajón, por llamarlo de alguna forma, por si acaso la situación empeora en el sector agrario? Lo que haríamos sería examinar qué partidas tenemos, de cuáles podemos disponer o reducir en un momento dado, si es que existe una necesidad concreta. Ya ocurrió el año pasado y lo tuvimos que hacer. Hubo dos necesidades muy específicas que exigió un esfuerzo económico. El primero fue la sequía, el segundo año consecutivo de sequía, y pusimos recursos tanto de ayudas directas como de acceso a créditos a coste cero, y también el relativo a la enfermedad epizootica, que también nos exigió un apoyo a las explotaciones ganaderas que habían sufrido esta enfermedad. Nos hubiera gustado colaborar en esto con el Gobierno, pero el Gobierno decidió no poner ningún tipo de fondos, a pesar de que era su competencia, y todos los que se han puesto en marcha son de la Junta de Castilla y León. Por tanto, cuando ha habido alguna dificultad específica no prevista al principio del presupuesto, en el ámbito de la agricultura y la ganadería, hemos hecho un esfuerzo económico para dotar recursos para esa finalidad. Lo hicimos el año pasado. Nuestro deseo es que no tuviéramos que hacerlo en este ejercicio porque no se produjeran esas circunstancias. Mañana se registran estos presupuestos en las Cortes de Castilla y León. Ya podremos conocer al detalle las partidas provinciales. Cuéntenos, aváncenos. Lo vamos a saber mañana. ¿Cuál es la provincia donde más se va a invertir en Castilla y León? Y yo no sé si hay algún proyecto de los que siempre denominamos los periodistas estrella para este año. Vamos. Bueno, más que las cantidades, nos interesa que en cada provincia busquemos aquellos proyectos, aquellas iniciativas que más son demandadas. En algunos casos es completar algún tipo de infraestructuras sanitarias o poner en marcha radioterapia en los sitios donde todavía faltan, que cada día afortunadamente están más programados aquello que aún resta, pero en otros son pues, desarrollar algún tipo de centro educativo, algún tipo de carretera que es necesario, la conexión del ciclo del agua, los regadíos en algunas zonas muy específicas que son imprescindibles, o la concentración parcelaria. En fin, hay un listado muy amplio de proyectos en todas las consejerías, pensando siempre en las necesidades del territorio. Pero más allá de esto, yo lo que quiero destacar es que el presupuesto de la Junta de Castilla y León es un presupuesto destinado a mejorar y a consolidar los servicios públicos esenciales en esta comunidad autónoma. Esto es básico para nosotros. No solamente es lo que vamos a invertir, es que la mayor parte de los profesionales de la Junta de Castilla y León son profesionales o de la sanidad, o de la educación, o de los servicios sociales. Y con esto lo que pretendemos básicamente es consolidar a Castilla y León en el liderazgo de la educación, en el liderazgo del sistema de la dependencia, y ser una referencia tanto en servicios sociales como en el sistema sanitario. Esto es esencial. La comunidad autónoma no solamente es, que lo somos, la gestora de una serie de recursos para inversión, para modernización, sino también para consolidar unos servicios públicos de la más alta calidad, que es lo que procuramos hacer en Castilla y León. Consejero y portavoz, ahora voy por la portavocía, porque hoy le han preguntado casi más preguntas de actualidad que de los propios presupuestos, tanto al señor Mañoco como al señor García Gallardo y a usted. Usted es apagafuegos, y le toca hacerlo además durante esta legislatura bastante, con ciertas declaraciones polémicas del vicepresidente de Castilla y León, del vicepresidente de Vox. ¿Usted cree que esta vez ha pasado de frenada al señalar a una ONG tan prestigiosa, tan querida como es Cruz Roja, como cómplice del tráfico ilegal de inmigrantes? Yo creo que él mismo lo ha aclarado esta mañana y ha puesto en sus justos términos lo que quiso decir, lo han puesto ustedes, y yo creo que es muy de reflejar, primero, que esta es una tierra de acogida, que el año pasado crecimos en población, y si crecimos fue básicamente a que el saldo migratorio de nuestra comunidad fue positivo. Vinieron más personas a Castilla y León de las que se fueron. Incluso vinieron más personas de otras comunidades autónomas que las que de Castilla y León se fueron al resto de España. Pero es verdad que tenemos un problema muy serio, que es el problema de falta de nacimientos, y esto es lo que nos retrae en un mayor crecimiento de la población, y por tanto el esfuerzo que hagamos por mejorar la atracción de personas a nuestra comunidad autónoma, y por tanto por tener una inmigración ordenada, una inmigración de personas que vengan a integrarse, y integrarse es por tanto la integración social, económica y laboral, es lo más positivo, y para eso queremos contar con las ONGs. Tenemos importantes ONGs y tercer sector en Castilla y León, y hacen un papel muy relevante en la integración de estas personas, que son muy importantes para nuestro futuro. Entonces no van a revisar las ayudas a estas ONGs, como dijo el señor Gallardo, desde el punto de vista local, regional y nacional. En Castilla y León eso no va a suceder. Lo que tenemos que hacer es justo favorecer la integración de las personas que vienen a nuestra comunidad autónoma. Imaginémonos, por ejemplo, qué sería de Castilla y León si de repente las casi 80.000 personas extranjeras que tenemos afiliadas a la Seguridad Social en Castilla y León
pues no trabajaran. Habría sectores productivos enteros que se verían muy afectados. Por tanto, nosotros necesitamos, para seguir creciendo, que vengan inmigrantes, necesitamos que esta inmigración sea ordenada y necesitamos trabajar con las ONGs para la integración de esos inmigrantes. Porque a día de hoy la inmigración es la única vía existente en Castilla y León para acabar con la sangría poblacional, para que sigamos creciendo en población. Los últimos datos así lo demostraban. Pues es que es un problema de Castilla y León y de toda España. Salieron los datos donde bajó el número de nacimientos en toda España. La semana pasada estuvo en Castilla y León la comisaria europea de Cohesión y Reformas y nos dijo que el problema de Castilla y León es un problema ya generalizado, el bajo nivel de nacimientos que existe en toda la Unión Europea y que existe particularmente en Castilla y León. Nacen muy pocos niños y sobre todo hay menos nacimientos que defunciones, y aunque el año pasado el número de defunciones se redujo y hubo menos defunciones que en otros años, pero estamos muy lejos de que solo con los nacimientos alcancemos y compensemos las defunciones. Necesitamos algo más, y ese algo más, si queremos seguir creciendo, si queremos seguir aumentando la población, tiene que ser necesariamente la capacidad de atraer inmigrantes. Pero nosotros también decimos que esa inmigración tiene que ser ordenada y tiene que ser pensada en que se integren en la vida social y que esos nuevos ciudadanos que lleguen a Castilla y León pues tengan un puesto de trabajo y busquen esa integración laboral que todos deseamos. Por cierto, el lunes arranca el juicio por el caso de la Perla Negra, 26 sesiones en 3 meses, 12 acusados, 90 testigos. ¿Le preocupa a la Junta lo que se pueda decir durante ese juicio y la sentencia final? Pues lo vemos con mucho respeto. Fíjese que ahora en España está muy de moda esto que llaman lawfare, que es criticar a los jueces, prejuzgar lo que los jueces van a hacer. Nosotros creemos firmemente en la separación de poderes y, por tanto, nosotros somos el gobierno autonómico, respetamos lo que hagan los jueces y seguro que en lo que decidan van a acertar. Nuestra misión, por tanto, es respetarles, colaborar en lo que nos demanden, en lo que sea necesario, y de ese punto de vista tiene que saber la Administración de Justicia que nosotros respetamos su trabajo y respetamos la separación de poderes en España. Tengo aquí 3 periodistas. Hemos estado esta mañana escuchándole, ahora le vuelvo a escuchar. No sé si mañana también la rueda de prensa para explicar. No, mañana. Sí. Mañana entregaremos en las Cortes de Castilla y León los presupuestos. Monse. A ver, le hago 2 preguntas, porque una estoy casi segura que no me la va a contestar y la otra, a ver, ya se puede explayar un poquito más. ¿Y nos podría decir que de los 10 consejeros, 11 con el vicepresidente, quién es el más pedigüeño? ¿Quién ha dado más guerra a la hora de elaborar esos presupuestos y de diseñar las cuentas de su consejería? Eso por una parte. Y por otra, llevamos, no sé si 5 años con récord en la cifra del presupuesto de la comunidad autónoma. Esto llegará a un momento en que se frene de alguna forma, sobre todo porque entiendo que ese récord en los últimos especialmente viene derivado de los fondos europeos, supongo, y también de esa relajación del objetivo de déficit. ¿Estamos ya llegando al techo y a partir de ahora hay que bajar? Pues empiezo por lo fácil, sí, que es lo de los consejeros. Pues cada uno por lo suyo. Si usted me dice ¿qué consejero ha dado más guerra para defender la sanidad? El consejero de Sanidad. ¿Qué consejero ha dado más guerra para pedir fondos para la agricultura y la ganadería? El consejero de Agricultura y Ganadería. ¿Por qué? Porque cada uno mira por lo suyo. Esta es la dificultad a veces de cerrar un presupuesto, que nunca se alcanza la plena satisfacción, y cuando uno le pregunta a la consejera de Educación, pues hubiera deseado más fondos para la educación, pero al final tenemos que entender que este es un gobierno que tiene pocos consejeros, solo hay 10 consejerías, pero todas son muy importantes y al final hay que procurar abordar todas esas finalidades si queremos seguir manteniendo el proyecto de Castilla y León. Y para eso, en los últimos años, ¿verdad que ha crecido el presupuesto? ¿Por qué ha crecido? Básicamente, tuvimos una pandemia, ahí hicimos un esfuerzo muy importante por aumentar unos fondos para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, y estos fondos los hemos consolidado. Habría quien pudo pensar que nosotros, después de aquellas cantidades, volveríamos a los presupuestos antes de aquella situación, y no, hemos consolidado estas cifras, que no solamente era para la sanidad o para los centros de servicios sociales o de personas mayores, también la educación. Recordamos que el número de aulas aumentó precisamente por la distancia que había de separación entre los alumnos. Primero por esto, segundo porque lógicamente el crecimiento económico y la inflación ha favorecido unos ingresos con los que no contábamos, tercero porque ha habido unos fondos europeos de la nueva generación que se han creado específicamente para la salida de ese periodo, para construir el futuro, los estamos aprovechando en Castilla y León. Entonces, y son recursos, tal y como ha dicho esta mañana, ya se están acabando esos fondos, los fondos de residencia y competitividad. Comienzan a acabarse porque lógicamente son fondos que no sabemos que han llegado y ya se están ejecutando y terminando, ¿no? Pues eran fondos que tenían una vigencia entre el año 21 y el año 27, y en Castilla y León estamos procurando acelerar estos fondos en los primeros años
para no ir ahogados en la ejecución en los últimos ejercicios. Esto ha hecho que el año de máximo nivel de disposición de fondos sea el 23, el pasado. Y este año tenemos un poco menos de estos fondos europeos y la previsión es que precisamente el próximo ejercicio sigamos teniendo un poco menos de estos recursos. Es verdad que estos fondos se dieron para una sola vez como consecuencia de la pandemia. Podía haber pensado la necesidad de dejarlo todo por al final. Nosotros queremos adelantarlo. Adelantarlo tiene el inconveniente de que a medida que te lo vas gastando, lo vas ejecutando, pues no dispones de ellos. Casi todos los consejos de gobierno llevamos un conjunto de expedientes y decimos que se financian con fondos europeos de la nueva generación, bien sean del mecanismo de recuperación y resiliencia, del REACT-EU, del Fondo de Transición Justa o de cualquiera de los instrumentos que lo financian y que nos están permitiendo modernizar nuestras instalaciones sanitarias, modernizar también el sistema educativo, modernizar todo lo que es la competitividad de nuestra comunidad autónoma, modernizar las estaciones de autobuses. Queremos aprovecharlos, lo estamos gastando ya y es verdad que llegará el día en que estos fondos acaben. Tenía razón Monse cuando dice que seguramente hemos crecido mucho en los últimos años en los presupuestos. Hay que tener en cuenta que también en estos últimos años la Unión Europea dejó sin vigencia las reglas fiscales y por tanto teníamos un mayor margen de déficit público. Para el próximo ejercicio el déficit en el que podemos incurrir es solo del 0,1% del presupuesto. Estos son 70 millones de euros, por los cuales significa que de los 14.562 millones de euros del presupuesto, solo 70 millones se financian con el déficit y el resto se está financiando por otras vías y esto supone que estamos llegando a un cierto límite en el crecimiento y seguramente los próximos años pues tendrán un mayor nivel de estabilidad. Nosotros lo que queremos es que no haya marcha atrás. No lo hubo con la salida de la pandemia, no tuvimos que volver a los datos previos y hemos conseguido que durante ese periodo las consejerías sociales crecieran y mucho y ahora lo que estamos haciendo es consolidar esas cifras que fueron muy altas y que nos está permitiendo unos niveles de recursos para abordar estas finalidades, que insisto nunca son suficientes, porque lógicamente las necesidades y las demandas son muchas. Como bien decíamos, los consejeros, todos ellos tienen una insatisfacción porque sus recursos son insuficientes, pero también la solidaridad de entender que en el Gobierno hay que repartir fondos para necesidades que siempre son mucho mayores que los recursos que disponemos. Sanidad, educación y familia en este caso. Rafa. Bueno, yo quería insistir un poco en el tema de la deuda. Es verdad que Castilla y León mantiene 2 puntos menos que la media nacional. También es verdad que ese diferencial se ha ido reduciendo durante los últimos años y estábamos en el 4%, hemos bajado al 2%. La deuda sigue aumentando. No sé si los gastos de intereses son 350 millones o una cosa así. No sé si eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y en segundo lugar, yo decía antes que eran unos buenos presupuestos, pero el papel lo aguanta casi todo. Lo importante es que se ejecuten. ¿Cómo vamos en ejecución presupuestaria? Y ya por último, pues, si se me permite, el tema de los impuestos. Es verdad que ha habido algún pequeño gesto. Es verdad que es la 4ª rebaja fiscal, pero teniendo en cuenta que en otras comunidades, como Madrid, por ejemplo, que atrae muchísimo a las empresas y a los ciudadanos, no sé si se podía haber ido un poquito más allá. Pues las cuestiones que se han planteado, la verdad es que son unas cuantas. El tema de la deuda. Muy brevedad, sí, muy breve. El tema de la deuda, es verdad que estamos entre las comunidades menos endeudadas. Para el próximo año el incremento de la deuda justo es el 0,1% del PIB, 70 millones, sobre 14.562 millones del presupuesto. Para el año 25 será 0, porque ya estamos en una senda de estabilidad presupuestaria en el que creemos y por tanto el incremento de la deuda será 0 porque el déficit al que tenemos que tender será 0. Comenzaremos a reducir el nivel de deuda sobre PIB porque, lógicamente, si el numerador, que es la deuda, no aumenta y aumenta el denominador, que es el PIB, aunque sean términos nominales, pues, lógicamente, entraremos en una fase de reducción de esa ratio. Es verdad que ha aumentado el pago de intereses fundamentalmente porque los tipos de intereses han subido. Todas las personas que nos ven en sus casas, que tienen una hipoteca, saben que la hipoteca es más cara que lo que era hace 2 años y que los tipos de interés son más altos. Y en Castilla y León no es una excepción. A medida que van venciendo los créditos antiguos y los renovamos por algunos nuevos, los estamos pagando a tipos de interés mayores. En Castilla y León hemos llegado a tener deuda a tipo de interés negativo. Es decir, teníamos que devolver menos cantidad de la que prestaban por la solvencia financiera que tenemos como comunidad. El tema de la ejecución, estamos entre las comunidades que más ejecutan presupuesto. Cuando salen las estadísticas, a veces somos la primera, la segunda en porcentaje de ejecución presupuestaria dentro de España, por tanto es un objetivo razonable. Casi todo lo que tenemos lo gastamos y esto es más razonable en el tema de inversiones. Y por último,
el objetivo de reducir impuestos, es nuestra vocación. Lo que pasa es que nosotros hemos reducido impuestos de forma progresiva en los últimos años. Hay comunidades donde ha habido cambio de gobierno, ahora muy recientemente, que han hecho una reducción más intensa o de golpe. Nosotros llevamos ya 2 o 3 años con una intensa reducción. Eliminamos el impuesto de sucesiones y donaciones en su momento. Luego bajamos medio punto el tipo de gravamen del IRPF en Castilla y León en el tipo mínimo para todos los contribuyentes. Pasamos del 9,5% al 9% en Castilla y León. Eliminamos luego un conjunto de tasas, las tasas veterinarias para los ganaderos, las tasas de caza y pesca, que nos favorece mucho en el mundo rural. Ahora hacemos una nueva bajada de impuestos y junto a esto pues habíamos bajado, por ejemplo, con carácter previo, pues lo que son los impuestos vinculados a las familias mediante nuevas deducciones fiscales o impuestos vinculados también a la adquisición de vivienda, que esto que hace que la vivienda en Castilla y León sea algo más barata de comprar. Hay comunidades autónomas, por ejemplo, que cuando un joven compra una vivienda en el mundo rural de 150.000 euros, paga el 10% por transmisiones patrimoniales, son 15.000 euros. En Castilla y León, ese joven del mundo rural, por esa vivienda de 150.000 euros, no paga 15.000 euros, paga solo 15 euros, el 0,01% del tipo de gravamen. Silvia. Consejero, buenas noches. A mí me gustaría preguntarle por Sanidad. Es la consejería que va a gestionar la mayor partida, son 4.800 millones de euros, pero es la que menos crece, un 2%. Yo no sé si cuando se analiza el tema de algunos de los principales problemas que tiene el sistema sanitario es la falta de profesionales, no sé si con ese 2% se va a conseguir uno de los principales retos, que es asentar, sujetar a los profesionales sanitarios que quizá por mejores condiciones pues tienden a emigrar a otras comunidades que les ofrecen mejores condiciones. A veces cuando decimos algo más de 4.900 millones, casi 5.000 millones, dicho así en frío, pues es una cifra difícil de entender, pero para hacernos una idea, de las 10 consejerías que tiene la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad representa el 41% del presupuesto de las consejerías. O sea, más de 4 de cada 10 euros de las consejerías se destinan a sanidad y menos de 6 de cada 10 a todas las demás juntas, lo que refleja el compromiso que tenemos con estas inversiones. ¿Qué ocurre? Hay muchas nóminas que pagar también. Hay muchas nóminas que pagar, sí. Bueno, le doy un dato. El 93%, creo recordar, de todo el gasto de personal de la Junta de Castilla y León lo absorben 3 consejerías: Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Quiere eso decir que nuestros profesionales, nuestros empleados públicos son básicamente los profesionales sanitarios, los docentes y las personas que trabajan en los servicios sociales de Castilla y León. ¿Qué supone subir ese 2,7%? Supone algo muy importante, que es consolidar la cifra que habíamos crecido de forma muy importante en los últimos años por las condiciones que habíamos atravesado. Hay quien pensaba que después de una subida muy potente, porque hubo que contratar muchos profesionales durante la pandemia, volveríamos a niveles previos a la crisis. ¿Qué hacemos ahora? No solamente no volvemos a lo que hubo en el año 19, sino que consolidamos y aumentamos un poco más esa cifra. Eso es muy importante porque consolidamos lo que habíamos conseguido durante la pandemia, es una cifra muy relevante, pero para hacer cosas distintas y mejores que las que tuvimos que hacer durante la pandemia, porque ahora ya no se trata de tener unos hospitales colapsados para atender a personas que ingresan en urgencias, se trata de mejorar las actuaciones en inversiones y las actuaciones, por ejemplo, en operaciones quirúrgicas programadas, con el objetivo básico de modernizar nuestra sanidad, de atender a más personas en Castilla y León. La esperanza de vida en Castilla y León es hoy en día una de las mayores del mundo. Está en 84 años de media, las mujeres casi 88, que es una de las cifras más altas a nivel mundial. Quizá a nivel mundial solo nos supera Japón en este dato. Pues Carlos Fernández Carriedo, gracias por estar aquí. Imagino que hoy se relajará con un libro o algo, porque, en fin, tanto número, mañana otra vez, en fin, tanta cifra, se la sabe muy bien, eso sí es verdad. De nuevo, gracias de verdad por estar aquí tal día como hoy. Pues es un placer estar aquí y un placer estar con la gente de Castilla y León, que al final es la que hace posible este presupuesto con sus impuestos y también es la que se beneficia de que podamos tener unos buenos servicios públicos en nuestra comunidad. Bueno, lo importante es que se ejecuten, como decía Rafa. A final de año a ver si nos dan la cifra. Venga, gracias. Gracias a ustedes.